gracias por venir a esta segunda sesión de la Escuela de Formación Social de este año, donde presentamos y intentaremos profundizar hoy un poquito más en el informe de la Fundación FOESA, concretamente en el de Castilla y León. Bueno, hoy para esto habréis leído por ahí que la idea de hoy es que esto sea un conversatorio, no dos mini ponencias, y así vamos a intentar que sea, que podamos dialogar. Para este diálogo, que se va a centrar en el empleo y en la vivienda, estos dos grandes temas, ¿no?, que tenemos que abordar cuando hablamos siempre de exclusión y de desarrollo, bueno, pues tenemos con nosotros a Rafael Muñoz de Bustillo y a Nuria del Álamo. Rafael Muñoz es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Sus principales campos de investigación son la economía del estado de bienestar y mercado de trabajo e indicadores de calidad del empleo. Ha participado en numerosos proyectos internacionales de investigación en el marco de la Unión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo. Es consejero del Consejo Económico y Social de España y ha participado en varios informes FOESA, en concreto en este último, en el capítulo 2, es uno de los autores. Así que tenemos de primera mano pues, a uno de los autores de ese gran tocho que podréis ver por ahí. Nuria del Álamo es profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, es investigadora del Instituto de Iberoamérica, es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, diplomada en Familia y Sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México, experta y máster en Inmigración y Extranjería por la Universidad Europea de Madrid y el Consejo General de la Abogacía, y forma parte del grupo de investigación Diversitas, que seguro que a muchos de nosotros y nosotras nos suena, ¿no?, de otras investigaciones muy interesantes. Bueno, pues nada, esta es la idea, empezar el conversatorio sobre estos dos temas, recogiendo un poquito lo que ayer se nos presentaba con estos datos más relevantes del 9º informe FOESA de Castilla y León. Ayer hablábamos de que hay 28.000 personas más en exclusión social más que desde 2018. Los ejes y las dimensiones de la exclusión en Castilla y León más extendidos son la vivienda, las situaciones de pobreza severa y las dificultades de acceso a tratamientos médicos y medicamentos, por raro que no os parezca. Se incrementan también los problemas ligados al conflicto social y ya no hay tantos hogares que se prestan ayuda mutua como en los datos de informes anteriores. Las personas más afectadas por estos indicadores son, como nos decía ayer Pedro, son los menores de 18 años, los jóvenes, consideramos jóvenes a esa edad entre 18 y 29 años, y las personas de origen extranjero y los hogares encabezados por una persona que busca empleo. De ahí la importancia también de abordar el tema del empleo. Bueno, pues queremos seguir profundizando en estos dos aspectos que llaman nuestra atención, el empleo y la vivienda. Y, si es posible, ponerlos a dialogar entre sí, puesto que, aunque no todo se explica por esta relación, pues sí es muy relevante. Aparentemente, los indicadores de empleo nos hablan de mejora, eso lo veíamos también ayer, pero se mantienen algunas sombras. Hoy veremos cuáles son esas sombras. Y también nos queremos preguntar, ¿sigue el empleo asegurando la integración social o ahora ya esto de tener un empleo no asegura tanto la integración? En Castilla y León y en Salamanca en particular, donde el sector servicios es el predominante, ¿cómo afectan las características del empleo de este sector a la exclusión, a la vida de las personas y de los hogares? Por otra parte, el problema de la vivienda, que sabemos todos que es generalizado en nuestro país y en Castilla y León parece ser el epicentro de la exclusión, así lo dice el informe de Castilla y León. ¿Este problema de vivienda tiene que ver exclusivamente con el gasto excesivo que supone? ¿Y qué pasa con el acceso a la vivienda? ¿Es sencillo? ¿Es una cuestión de falta de vivienda vacía? ¿No hay viviendas suficientes? ¿Hay que construir más?
Bueno, todo esto nos afecta a todos los ciudadanos, pero no a todos nos lastra de la misma manera. Nos preguntamos también cuál es el papel de las políticas públicas en este ámbito. De todo esto es de lo que queremos hablar esta tarde y por eso pues queremos profundizar un poquito en estos dos temas que yo creo que a todos nos preocupan bastante. Bueno, vamos a abrir el conversatorio dándoles unos minutitos a cada uno y después la idea es que podamos preguntaros entre vosotros también. Yo también intentaré hacer de preguntadora aquí a ambos y también abriremos turno de preguntas al público, o sea que el conversatorio no solo es de la mesa, sino de la mesa y el público. Así que animaros a, según vais escuchando, las preguntas que os surjan, guardadlas para luego hacerlas en alto y enriquecernos todos. Pues nada, le paso la palabra a Rafael y vamos hablando. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Por la invitación a todos también los presentes, por estar aquí primero y por la invitación a que pregunten todo lo que quieran, sin estresarse, porque estamos acostumbrados a dar clase, entonces ya sabemos que nunca preguntan, o sea que la pregunta es algo que cuando quieres que se calle la gente lo que hay que hacer es hacerles una pregunta. Comentaba antes Belén que soy uno de los miembros de los que han participado en este proyecto y en proyectos anteriores de FOESA. Quiero decir y quería comentaros, no sé si sabéis cómo se realiza el informe, pero realmente yo creo que es un informe único en el país por la cantidad de gente que trabaja. Es un informe que tiene, pues ya sabéis, los capítulos. En cada capítulo tiene un grupo de personas, 2 o 3 personas que son los que redactan el capítulo, los ponentes, pero detrás de ese capítulo hay como 15 o 20 trabajos específicos sobre temas específicos que luego se resumen, digamos, en los capítulos. Pero detrás de cada uno de los capítulos hay, y de hecho está en proceso de hacerse, varios libros que tienen que ver con varios documentos de trabajo, cada uno de los cuales específicamente sobre un tema. Por ponerme de ejemplo, yo este año he participado, he hecho un documento de trabajo que tiene que ver solamente con cómo han cambiado las desigualdades en el empleo en España en los últimos 10, 20 años. Se llama Viejas y Nuevas Desigualdades en el Empleo. Eso es una parte. Es un documento muy minucioso que se recoge parcialmente en 3-4 páginas de ese documento más grande, de ese libro gordo de Petete que por la edad yo creo que algunos sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, entonces es un documento muy importante y es un documento que además aporta nuevas visiones. La idea de la exclusión social, por ejemplo, pues este es un concepto, tal y como se mide la exclusión social por parte de FOESA, no sé si lo visteis ayer, un poco, pues son 35 dimensiones concretas que coincide en algo con el indicador AROPE, que es el indicador que se utiliza en la contabilidad social de España, ¿no? Por parte del INE, pero que es más minucioso en su elaboración, ¿no? De tal manera que complementa la información estadística nacional de la que se dispone. Entonces es un documento muy importante y de hecho yo creo que es el único que ha seguido desde los años 60, que debió ser cuando el primer informe FOESA de forma periódica. Esto iba a ser un conversatorio. Esta mañana hemos decidido hacer algunas presentaciones sobre un poco para el marco de referencia. Yo creo que es importante cuando se habla de empleo, es muy importante tener una visión de largo plazo, más allá de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años o los últimos 5 años. Y esto es un poquito lo que voy a ver muy rápidamente con alguna de las presentaciones que he hecho y que no pasan, pero pasamos ahora. Así. Bueno, primero se ve borroso, pero bueno, se ve algo. La realidad es borrosa, ¿no? Aquí lo que he representado es la evolución del empleo en términos absolutos, de los millones de personas que trabajan en España y en Castilla y León. Castilla y León es el eje de la derecha y España es el eje de la izquierda, porque como Castilla y León es escasamente pues un millón y España son 22, si se pone todo el mismo eje, pues no se vería el comportamiento de Castilla y León. Y lo que se ve es que es un comportamiento muy parecido. Lo que tenemos es un crecimiento hasta la gran recesión, y esto es muy importante porque todavía lo que está ocurriendo en este país
debe mucho a la gran recesión de 2008-2009 y a la forma en la que se gestionó la política económica después de la gran recesión, que hizo que durara, a diferencia de otros países o de Estados Unidos, que durara hasta el 2013-2014. Entonces lo que tenemos es, se alcanzan unos máximos de 1 millón, casi 100.000 personas en Castilla y León, casi 21 millones en España, y desde entonces hay una caída brutal a 17 millones en España, a 900.000 en Castilla y León. La caída es menor en Castilla y León por la estructura económica que tiene la región y que ahora comentaremos, y luego hay un lento proceso de recuperación que se acelera muchísimo en el último quinquenio, y fijaros, aquí lo que tenemos es la crisis de la COVID. Esto es muy interesante comparar esta crisis con esta crisis, y estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Porque en términos de PIB, en términos de destrucción de actividad económica, la caída más o menos de la misma intensidad. Hay una caída de un 10% en el PIB. La producción cae en un 10% en 4 o 5 años en la gran recesión, y en menos de un año en la crisis. Pero sin embargo la recuperación es mucho más rápida porque cambia la política económica, cambia la perspectiva de la Comisión Europea, reacciona el Banco Central Europeo mucho más rápidamente, y entonces lo que tenemos es una caída y una subida, una recuperación muy rápida. Y el enorme aumento del empleo, que llega a los 22 millones, casi 22 millones y medio a finales del último trimestre. Estos son datos del 25, y en Castilla y León 1.052.000. Y es un crecimiento, para compararlo todavía, si queremos irnos más atrás en el tiempo, este crecimiento tan fuerte, desde los años 50 hasta prácticamente los años 90, los años 80 y muchos, el empleo en España, trabajaba en España entre 11 y 12 millones de personas. Fue fluctuando, pero y ahora estamos trabajando el doble. Ese es un primer elemento. Otro elemento positivo, es la gran recuperación del empleo y el crecimiento tan fuerte del empleo. Otro elemento positivo, que esto se da en ambos géneros. Se da entre hombres y en mujeres. Ahí lo que tenemos es, solamente para Castilla y León, la evolución del empleo en Castilla y León. La línea de abajo es la de mujeres, la línea de arriba es la de hombres. Fijaros también cómo la crisis afecta más a los hombres que a las mujeres, la gran recesión. ¿Por qué? Por la estructura económica y el tipo de sectores donde trabajan hombres y mujeres. En el caso de Castilla y León, es una crisis en toda España. Es una crisis que afecta mucho a la construcción. La construcción todavía sigue siendo un sector muy masculinizado. El sector servicios está más protegido y, por lo tanto, aunque hay una caída ligera del empleo, en mujeres es mucho menor que en hombres. Y luego, a partir de ahí, la recuperación en mujeres, que supera los niveles de antes de la crisis, 480.000 frente a 440.000, el hombre es que todavía no se recupera. Vemos que hay una convergencia en empleo entre hombres y mujeres. Las mujeres, a principio de este periodo, a principio de este siglo, en el 35% del empleo total de Castilla y León, y ahora estamos en 45%, que está muy cerca del 50%, que sería... Con lo cual, este es otro elemento positivo, y que se va a hacer sentir, como veremos luego más en el conversatorio, en los resultados en términos de exclusión. ¿Cuál es el tercer elemento? Ahora las sombras borrascosas en este caso, ¿no? Bueno, pues que parte del empleo es un empleo a tiempo parcial. Y es un empleo a tiempo parcial, y parte de ese empleo es un empleo a tiempo parcial no deseado, que es el empleo a tiempo parcial. Y en este caso, para contraponer un poco lo que decía antes, es básicamente un empleo que realizan las mujeres, el empleo a tiempo parcial. Pues de los 3 millones que hay en España, estos son datos de España, pero en Castilla y León sería lo mismo, la proporción, ¿no? Los 3 millones que hay en España de empleo a tiempo parcial, 2.250.000 son mujeres, y poco más de 800.000 son hombres. Al principio de la serie, el 77, ahora es el 70%, 72% del empleo a tiempo parcial son mujeres, y el empleo a tiempo parcial tiene un hueco, tiene un sentido en una sociedad moderna, tiene un sentido, pero tiene un sentido cuando es un empleo a tiempo parcial, entre comillas, voluntario, porque lo que se llama empleo a tiempo parcial voluntario, luego igual podemos hablar de eso.
resulta que a lo mejor no lo es, ¿no? Es un voluntario forzoso. Si yo tengo que cuidar de mis hijos obligatoriamente o tengo que cuidar de mis padres obligatoriamente, solamente puedo trabajar a tiempo parcial, pero es una voluntariedad impuesta de alguna manera por las condiciones de reparto de las actividades de cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? El empleo a tiempo parcial, en los años más duros de la crisis, 2014-2015, involuntario, llegó casi al superior al 60%. O sea, 6 de cada 10 personas que trabajan a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, lo hacían porque no encontraban trabajo a tiempo completo. Ahora, con la recuperación del empleo, ha disminuido este porcentaje, pero seguimos teniendo casi la mitad, el 44% del empleo a tiempo parcial es un empleo a tiempo parcial involuntario. Y esto es algo muy característico de este país y de esta región, y me atrevería a decir que de Salamanca, aunque no tenemos datos provinciales, y que no ocurre en otros lugares. Hay otros países, los Países Bajos, por ejemplo, que están construidos sobre un esquema de un mayor reparto del tiempo parcial, y el tiempo parcial es más voluntario. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque esto se refleja en el riesgo de pobreza. Si calculamos cuál es el riesgo de pobreza monetaria, atendiendo a qué tipo de trabajo tenemos, pues lo que entre a los asalariados, nada más, entre los asalariados, el tiempo parcial completo, la gente que trabaja a tiempo completo tiene un riesgo de pobreza, la tasa de riesgo de pobreza, aquellos que no llegan al umbral de pobreza, es del 6%, ha caído un poco con respecto a 2019, 5,9 frente a 6,4. Pero cuando vamos al aquellos que están trabajando a tiempo parcial involuntariamente, pues es un 23%, ¿no? Fijaros que cuando vemos los que tienen trabajo a tiempo parcial voluntario, la tasa es mayor que los de tiempo completo, lo cual es lógico, porque trabajan menos, llevan menos dinero a casa. Pero es un 16%. El voluntario un 16%, el involuntario un 23%. Pues esto refleja por qué este trabajo es involuntario, porque son personas que lo que necesitan es tener jornadas completas para llevar salarios completos a casa para poder superar los umbrales de pobreza. Y poco más para terminar. Ha habido un cambio en la estructura sectorial, tanto en España como y esto tiene implicaciones, porque los sectores están vinculados, los salarios están vinculados a los sectores. El sector industrial suele tener salarios más elevados, el sector servicios suele tener salarios más bajos, aunque el sector servicios es un sector tremendamente heterogéneo, es un cajón desastre. Yo soy sector servicios. Mi hermano Eduardo, que es nefrólogo en el Hospital de Alicante, es sector servicios. La gente que está trabajando en investigación, en inteligencia artificial, es sector servicios. La banca es sector servicios, y luego tenemos el sector servicios de trabajo de dependencia, auxiliares en residencias, limpieza, etcétera. Entonces es muy heterogéneo, es muy desigual, ¿no? Y en el caso de Salamanca aumenta, estos son datos de Salamanca, los que están ahí, aumenta el empleo en el sector servicios, pero Salamanca es una provincia que tiene también un componente de sector servicios potente, digamos, de salarios más elevados. La característica, lo que caracteriza a Salamanca con respecto a la media del país realmente es la mayor importancia del sector agrario, del empleo, que es el 6,5 en agricultura frente al 3,5 en la media de España. Y servicios, pues es un poquito más elevado, poco más, ¿no? Ha habido una caída muy fuerte en construcción, luego hablaremos de las implicaciones que esto tiene. Se reducen las diferencias con España, cada vez se va apareciendo más, quitando la particularidad del sector agrario con sus características especiales, ¿no? Y lo último que voy a contar, el comportamiento del sector salarios. El empleo es muchas cosas, pero entre otras cosas, el empleo sirve para llevar dinero a casa. No sirve solamente para eso, y eso nos lo demuestra el que la gente, el impacto negativo del desempleo va mucho más allá del impacto que tiene material sobre la renta de los individuos. Hay efectos de confianza en uno mismo, hay efectos de integración social, etcétera. Es mucho más de eso, pero es también y fundamentalmente lo que permite llevar a casa dinero y superar los umbrales de riesgo de pobreza. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado aquí tenéis 4 gráficos, el de arriba es, bueno, este de aquí
Este de aquí es lo que ha aumentado el salario. Los salarios aumentan desde el 2014, me parece que son los datos que... No, 2006. Aumentan desde el 2006. Aumenta mucho más en la línea de arriba. La línea de arriba es el 10% de gente que tiene salarios más elevados, ¿no? Y luego lo que tenemos es el 10% de gente con salarios menos elevados, y lo que tenemos luego, esta es la media, la línea, es el total, y luego la de arriba, la tercera, es digamos, el 10% de gente que está justo en la mitad de la distribución funcional. Y lo que tenemos es, quizá lo vemos mejor en el siguiente gráfico, ha habido un aumento en todos los sectores, en términos de salarios nominales, en todos los sectores, en todas las decilas. Este es el aumento total, que es un 22%, 22,8%, y luego el 10% de salarios más bajos, el siguiente 10, hasta el 10% de salarios más altos. Esto es algo curioso y que hay que poner como se dice ahora, hay que poner en valor, ¿no? Hay que darle la importancia que tiene. Fijaros que esto no es lo normal. No es normal que los aumentos en la última década y poco más, la última década, porque el último dato es del 24, sí, en la última década, del 14 al 24, aumentan más los salarios en la primera y segunda decila. En la primera aumentan hasta un 70%, en la segunda un 54%, luego va variando, 34%, etcétera. La media es un 23%. Bueno, esto es el resultado de las políticas públicas que se han aplicado desde el 2019 con la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo tiene un efecto compresor de las diferencias salariales y tiene un efecto elevador del suelo salarial. Ha habido mucho debate sobre esto, si es bueno, si no es bueno. Desde luego, para los que les suben el salario mínimo es bueno, ¿no? Puede tener problemas, si se ha llegado demasiado lejos o no. Podemos hablar de ello si queréis, pero en términos de resultado final, lo que vemos es una elevación del base que desde luego ha tenido un impacto sobre niveles de riesgo de pobreza, etcétera, etcétera. Para daros un ejemplo, con las últimas subidas, por primera vez en España, una familia unimaternal, porque suelen ser unimaternales, no unipaternal, de una persona que tenga salario mínimo está por encima del umbral de riesgo de pobreza. Su unidad familiar está por encima del umbral de riesgo de pobreza. Bueno, pues eso es algo importante, ¿no? Yo creo que... ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que claro, ese incremento del 22% del salario nominal en la última década se lo come, en términos medios, prácticamente se lo come el incremento de los precios derivados sobre todo de la inflación asociada a la crisis de la COVID. Talmente que en términos reales ha habido un crecimiento muy limitado de los precios. Y mucho más, y esto ya lo dejamos para luego, si nos vamos al precio de la vivienda. Bueno, pues esto es lo que quería hacer a modo de introducción. Cuando quieras, Nuria. Perfecto. Muy bien, cambiamos. Bueno, pues yo voy adelantando. También quería agradecer a Cáritas Diocesana de Salamanca que haya contado conmigo y con mi profesión. Es muy habitual que no se cuente con trabajadores sociales más que para temas asistenciales y no se nos perciba como profesionales o como una disciplina que también analiza e investiga los problemas sociales. Y bueno, y además también la oportunidad de compartir conversatorio con un buen compañero de pasillo, no de departamento, pero sí de pasillo, y a quien considero además una referencia académica en el análisis y el estudio del estado de bienestar. Y bueno, en cuanto al tema, hablábamos Belén y yo, el temazo, es que es un temazo, ¿no? La vivienda con mayúsculas. ¿Por qué es un temazo? Si hacemos una búsqueda, yo he hecho hoy una búsqueda en Google, he puesto vivienda y he buscado noticias en las últimas 24 horas, de todo tipo y en cualquier dimensión. Año récord en Salamanca aumentando la compraventa de viviendas en 2025. El Supremo avala el 30% de vivienda protegida que Colau impuso a los constructores. La trama de contactos tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. 5 comunidades arrancan 2006 con récord histórico en precio de vivienda. Comprar hoy una vivienda exige el salario íntegro de más de 7 años. Y una, que me ha hecho mucha gracia, pero además la he visto en el último momento, el mercado inmobiliario en Salamanca, más ventas, hipotecas más altas y el auge del tocateja.
¿no? Y también creo que aquí todos sabemos lo que es el tocateja. Casi 4 de cada 10 viviendas en Salamanca se pagan actualmente a tocateja. Lo que sugiere, yo creo que el periodista ha sido muy benévolo, dice, un perfil de comprador con ahorros previos, dice, o inversores que ven en la capital y en la provincia un valor seguro. Sabemos que la compra de viviendas a tocateja siempre ha sido como una inversión, ¿no? Este es el panorama que nos encontramos en la prensa salmantina. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad, ahora vamos a ver la percepción. Según el INE, en la última década el precio de la vivienda se ha encarecido un 70%. Ahora mismo creo que estamos en el récord de precio de la vivienda. El valor de la vivienda libre se ha incrementado un 12% a niveles previos de la burbuja inmobiliaria en todas las comunidades autónomas. Y el alquiler es más elevado que en 2007, o la vivienda de segunda mano está más cara que hace 18 años. Bueno, visto esto es la realidad. Ahora vamos a ver cuál es la percepción, ¿no? El último barómetro del CIS de febrero, es un avance de resultados, ya coloca a la vivienda como el principal problema. La flecha amarilla es mía, la he puesto yo, no es del CIS, porque quiero señalar que apunta a este porcentaje a los principales problemas del país, ¿no? Se le pregunta, el CIS pregunta, ¿cuál cree usted que es el principal problema del país? Y luego vamos a ver que pregunta cuál es el principal problema que percibe usted como más importante. Entonces, hay una diferencia en este sentido. Los principales problemas de España, el 42%, casi el 43% considera que es la vivienda. El 20% la inmigración, el 18% la crisis económica y problemas de índole económico. Pero lo particular de este avance del barómetro del CIS es los principales problemas que afectan personalmente a los españoles, y por primera vez desde que se hace este barómetro es la vivienda, el principal problema que las personas perciben que les afectan a ellos. Fijaros que hay diferencia en lo que percibimos, lo percibimos como más amenazante a nivel nacional que como afecta a las personas encuestadas. Y vemos que en segundo lugar está la economía, y en tercer lugar la sanidad. Pero lo característico de este barómetro del CIS es que por primera vez, cuando se pregunta por los problemas que le afectan a la persona individualmente, se apunta a la vivienda. Bueno, y yo me he preguntado cuál es la naturaleza de esta preocupación, ¿no? Tenemos una preocupación acerca del problema de la vivienda como algo que va a suceder inevitablemente o que sucede inevitablemente, es un meteorito, una erupción volcánica, o tenemos la percepción de que este problema que consideramos tan importante como para contestar el 43% de la población que es el principal problema del país, no hay otro más acuciante. ¿Creemos que alguien es responsable de esta situación? Bueno, pues indagando en qué es la vivienda o qué debería ser la vivienda. Bueno, aquí he hecho una evolución para que veamos de la preocupación por la vivienda, también solo en el caso de preguntar cuál es el principal problema del país, y vemos, ¿no? Ocurre como con el empleo, hay un pico durante la crisis económica, que además fue una crisis derivada del crédito hipotecario relacionado con la vivienda, y vemos cómo en esa época aumenta la preocupación por la vivienda, pero disminuye en los años posteriores, y a partir del año 2022 empieza a crecer la preocupación y supera a la preocupación que tuvimos durante la crisis económica vinculada a la burbuja inmobiliaria y a la crisis de los créditos hipotecarios. Dicho esto, ¿qué es la vivienda? ¿No? ¿Es un bien de mercado que se comporta o que podemos dejar al libre albedrío del mercado? Pues no. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice claramente que toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido y la vivienda, ¿no? Estamos hablando de un derecho fundamental. La Constitución española, en el artículo 47, muchas personas dicen, ¿es un derecho fundamental? Bueno, hay un matiz, no es un derecho fundamental, pero sí
está ubicado en el capítulo 3 del título primero, bajo el epígrafe de los principios rectores de la política social y económica. ¿Qué significa que sea un principio rector? Bueno, pues que no es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, al honor, a la educación básica, que son de aplicación inmediata, pero sí es un principio rector, que significa que los poderes públicos están obligados a vigilar el acceso a ese derecho. Además, el artículo pide a los poderes públicos que actúen activamente contra la especulación. Es de los pocos artículos en la Constitución española que hace referencia a que los poderes públicos están obligados a evitar y luchar contra la especulación, en este caso inmobiliaria, y como un mal a combatir. Bueno, este recordatorio de que la Constitución española encarga a los poderes públicos me ha preocupado y lo he recordado especialmente porque vamos a ver que en la encuesta el informe FOESA de Castilla y León, de la encuesta de Castilla y León, hay un apartado que a mí ha sido el que más me ha, yo diría, sorprendido, que es el punto 3.5 del informe, que se titula Descenso en el respaldo de la población castellano-leonesa al acceso universal del derecho a una vivienda adecuada, que yo al principio creía que no lo estaba leyendo bien, ¿no? Desciende, lo vamos a ver más adelante, desciende el número de personas en Castilla y León que creen que la protección o que los poderes públicos tienen que garantizar el acceso universal de las personas a la vivienda, ¿no? Entonces, esto ha sido lo que a mí me ha resultado más, yo diría, preocupante de este informe. El resto de los datos, vamos a ver que hay datos, cuando empecemos a comentar la conexión entre vivienda y empleo, que bueno, quizá por esperados no resultan tan sorprendentes, pero que la propia población de Castilla y León asuma que esto es algo inevitable, contra lo que nadie puede hacer nada, cuando hay un mandato constitucional que los poderes públicos tienen que vigilar e impedir la especulación, pues me preocupó especialmente. Y yo creo que ya con esto quería dejar abierto el debate. Bueno, esta era esta pregunta, este apartado 3.5 del informe, donde, como podéis ver, en Castilla y León el 68% de la población cree que solamente los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a una vivienda adecuada en caso de necesidad, respecto a un 30% que consideran que sí, que a toda la población, ¿no? Es el famoso universalismo frente al particularismo, ¿no? Entonces, esto es preocupante porque además, si veis, la barra de arriba es la opinión sobre este mismo tema a nivel nacional. Entonces, en Castilla y León, muy por encima del porcentaje de personas que consideran en España que los poderes públicos tienen que garantizar ese acceso universal, en Castilla y León yo lo he llamado un síndrome de Estocolmo, ¿no? Creemos que, bueno, pues esto es algo inevitable contra lo que nadie puede hacer nada, ¿no? Y que solo en caso de necesidad los poderes públicos están obligados a intervenir. Y bueno, ya con esto quería dejar ya el debate abierto que está ocurriendo en el fondo con la vivienda. Hemos olvidado que es un bien de primera necesidad y hemos sucumbido al mercado y consideramos que es algo que está sujeto a los vaivenes del mercado, y de hecho lo llamamos el mercado de la vivienda, que yo creo que también es otro de los autoengaños en los que hemos caído, ¿no? Considerar que es un bien de mercado y no es un bien de primera necesidad contra el que, hacia el cual los poderes públicos tienen que implicarse. Y bueno, yo creo que esto nos deja ya en la situación de volver a hablar de las políticas públicas en materia de empleo y en materia de vivienda. La atención, simplemente un comentario de los datos que había visto. Es muy raro que el primer problema de España sea también el primer problema de los españoles, cuando claro, tu primer problema. Sí. Eso es rarísimo.
Eso yo siempre he utilizado el caso de las mismas encuestas del CIS con el tema de la inmigración. Sí. Cuando ha habido momentos que decían, ¿cuál es el principal problema de España? La inmigración. Y dice, bueno, ¿y cuál es tu principal problema? No, pues la casa, el no sé qué, no. Cuando la inmigración aparecía allí, claro, porque para el 8, a lo mejor pasaba de un 50, un 60 a un 8%, que es más razonable para un 8% de la población. La inmigración puede ser un problema si ha generado problemas en su barrio, en su vivienda, o ha tenido problemas lo que sea, pero no, sin embargo, que coincida personal y global, ¿no? Eso ya sí llama mucho la atención. Es la primera vez, y lo dice el informe, dice que es la primera vez que coincide la percepción del... Además es un porcentaje que coincide con la gente que no tiene vivienda en propiedad, más o menos, porque es el 70 y tantos los que tienen vivienda en propiedad, con lo cual, y el 20 y tantos que es una percepción que no siempre las percepciones coinciden con las realidades, ¿no? Con el tema de la inmigración es clarísimo, ¿no? Nada más comentarte eso, ¿no? Sí. A mí también me ha resultado muy curioso esa coincidencia. De hecho, es la novedad de este avance del barómetro de febrero, es la novedad. Nunca había ocurrido que coincidiera en primer puesto esa percepción individual y colectiva. Bueno, yo sí tendría una pregunta que haceros a los dos, a ver cómo lo veis desde los dos puntos de vista, ¿no? Ya decías que los indicadores de empleo parece que mejoran, ¿no? Hemos visto los gráficos y claramente mejoran. Entonces, ¿por qué parece que sigue siendo el principal problema de acceso a la vivienda la escasez de ingresos? Porque si el empleo mejora, se supone que la gente tiene unos ingresos mejores, más estables. Bueno, el empleo mejora, pero el desempleo sigue existiendo. O sea, no estamos en un país de pleno empleo y estamos lejos de estarlo. Creo que ahora se hablaba de un 6% como pleno empleo. Yo cuando era joven, que es hace mucho tiempo, pero era un 4% o un 3,5%, una cosa así. O sea, que sigue habiendo un problema de desempleo. El empleo mejora, pero los salarios, lo hemos visto, no mejoran tanto, o no todos los salarios de toda la gente mejoran al ritmo que deberían mejorar, sobre todo cuando tienes el precio de la vivienda se ha incrementado a los valores que se ha incrementado. Eso, la realidad es muy distinta en distintas zonas. O sea, aquí ha aumentado también el precio de la vivienda, pero claro, el precio de la vivienda de Salamanca no es comparable con el precio de la vivienda en Madrid, ¿no? Lo de Madrid es una cosa absolutamente de locos, y hay muchos millones de personas, o Barcelona, ¿no? Y hay muchos millones de personas que vienen. En Madrid, un piso que aquí puede costar 150.000, 170.000, en el mejor de los casos 200.000 euros, allí no costará menos de 500.000, en cualquier lado. O sea, que es una cosa... Entonces, claro, los salarios crecen, en Madrid los salarios son más elevados que aquí, pero no crecen lo suficiente, ¿no? Y además, muy probablemente lo decía, el mercado de la vivienda es un mercado muy raro, en el que probablemente no sea suficiente, no es suficiente con que la gente tenga dinero. Exactamente. Porque para tener una vivienda la gente tiene que tener más dinero del que tienen los demás, cuando las viviendas están limitadas en su oferta, ¿no? Entonces hay un problema de oferta que no es solamente el problema de la vivienda. Yo creo que no es solamente un problema de oferta, y para podemos hablar, no es mi campo, pero yo creo que no solamente eso. Sí quería decir una cosa. En las encuestas y en los datos de exclusión hay una pregunta de, bueno, exclusión de salud, si uno no puede comprar las medicinas, o si uno, bueno, eso está, no poder comprar medicinas está vinculada claramente con exclusión o bien de protección social o bien de empleo. O sea que si gana en protección, si gana en empleo, también va a ganar de segunda derivada en protección social, porque parte de la protección social está vinculada al empleo, tanto en lo que tiene que ver con pensiones como desempleo. O sea que la mejora en el empleo y la mejora en protección social resuelve eso. No lo resuelve todo si estamos con un sistema sanitario que demora la atención del paciente, pero digamos que la sanidad, aquí se cubren las necesidades con una pérdida en la calidad del servicio, sobre todo por listas de espera, pero se cubren las necesidades, los indicadores de salud son elevados, etc. En educación podemos decir lo mismo, hay una cobertura universal, no hay un problema drástico y dramático como el de la vivienda, que recordemos además que afecta a un 30% de la población,
que no afecta, hay un 70 que ya tiene vivienda, con lo cual en principio no les está afectando, aunque el 70 pueda haber ahí problemas de calidad de la vivienda dentro de ese 70. Pero es interesante, y es lo que quería decir antes de que se me vaya a la cabeza, la vivienda no ha sido uno de los elementos, está en la Constitución, pero no está en la política social. Ni en este país, ni en ninguno de los países de Europa. En algunos países sí, en algunos países que se ponen como modelo de gestión de la vivienda. En otros momentos del tiempo, la vivienda, en los años de la posguerra, en el Reino Unido, en Holanda, en Austria, antes de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, la vivienda fue un tema y se construyó mucha vivienda pública, y se construyó vivienda pública de calidad, y eso hace que ahora el problema de la vivienda, que ha crecido también en precios, no sea tan drástico. ¿Por qué? Porque si bien hay un 30% de las viviendas que son públicas, pues eso permite manejar los precios de alquileres y los costes de alquileres. Pero esto nunca lo ha sido. Entonces se ha considerado, como decías, que eso es algo que resolvía el mercado. El mercado resuelve muchas cosas. El mercado, vamos vestidos todos muy elegantemente, y eso no lo resuelve el mercado, no interviene el sector público. Compramos los coches con los problemas que tienen, pero bueno, nos movemos de un sitio a otro, nos vamos de vacaciones, y eso lo resuelve el mercado. Y si no, hay una intervención puntual del sector público, que son los viajes del inserso. Y para lo que no resuelve el mercado, que es un grupo muy pequeño. Pero se ha dejado la vivienda, y la vivienda, lo que está demostrando ahora, lo demuestra ahora y lo demuestra la crisis también del 2008, que en gran parte fue una vivienda del sector de la vivienda, fue una crisis del sector de la vivienda. Lo que demuestra es que el mercado, por las características que tiene, no resuelve, no vale solo para resolver, no vale solo para no resuelve el problema de vivienda. Y eso se ha dejado totalmente. Y claro, eso es algo que cuesta resolver, ¿no? Que cuesta resolver, porque la vivienda, gestionar la producción de vivienda o el acceso más fácil a la vivienda, pues es algo que lleva tiempo, ¿no? Sí, yo respecto a este tema, en el propio informe se apunta a que la diferencia de lo que ocurre en el resto del país, o sea, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, en Castilla y León el precio de la vivienda aumenta más que la renta de los hogares. Aumenta la renta, pero aumenta más el precio. Y esto es lo que convierte, ¿no?, en la situación en Castilla y León muy particular. Yo, para este tema que nos había propuesto Belén, no he traído la imagen, pero he traído el texto, un meme de El Mundo Today, que generalmente acierta en algunos casos mejor que algunos periódicos serios, ¿no? Y salía una foto de un señor y decía: los caseros preguntan cuánto se ha subido exactamente el salario mínimo para calcular una cosa, ¿no? Y esto apunta a un fenómeno que se da entre el aumento de los ingresos con el aumento del precio de la vivienda, y es que casi siempre repercute en si la capacidad de endeudamiento de las familias con la vivienda depende de los ingresos. En el momento que aumenta el salario, aumenta la capacidad de endeudamiento, igual que ha ocurrido tradicionalmente con todas las ayudas que había, ¿no? Cada vez que se anuncia una ayuda a la vivienda, a la compra de la vivienda, al alquiler, ¿no?, sabemos que va a repercutir inevitablemente en el precio, porque el vendedor, el propietario de la vivienda, sabe que puede repercutir esa ayuda en el precio final. Entonces yo creo que es una relación un tanto perversa, ¿no?, el aumento de los ingresos con el aumento del precio de la vivienda. Se genera esta dinámica inversa a lo que podría ser lógico, ¿no?, que un aumento de ingresos garantizara un acceso y no repercutiera directamente sobre el precio de la vivienda. Pero bueno, yo creo que en este marco de un mercado de vivienda, lo que se está convirtiendo, que es un mercado salvaje Es un mercado controlado por el frente. Exactamente. Entonces, si lo que tienes es una oferta que ahora mismo es muy rígida. La paradoja es una oferta muy rígida en un país que está lleno de casas vacías también, ¿no? Pero bueno, esa es otra paradoja, ¿no? Pero tienes una oferta muy rígida, entonces el primero que llega, pues se lo lleva. Y más aún cuando es que más ofrece. En Madrid, las casas, que conozco más el sector inmobiliario por razones familiares que el de aquí, ¿no?, las casas las venden en el día.
O sea, la gente llega y ni mide las habitaciones. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, y más cuando son compras para hacer una pequeña reforma y sacar en alquiler. Y si se pagan unos precios muy elevados en compra, los alquileres también tendrán que ser muy elevados para que sea rentable. Entonces, ahí hace falta algo más, porque si no lo que estás haciendo es como el aumentar el salario deriva en un aumento del precio cuando hay competencia por unos pisos, por unas cantidades muy limitadas. Este no es todo el problema, pero claro, cuando creo que antes de la crisis, tenía por aquí los datos, estaban construyendo... en el 2006 se construyeron 700.000 viviendas, en el 2013 30.000, ahora se están construyendo 180.000. Este no es todo, eso no significa que haya que construir otras 700. Se habla que sí hace falta 1 millón de viviendas, hay muchas viviendas que están acumuladas de los años que se fabricaron y no se vendieron, pero vamos, que ese es uno de los elementos, ¿no? Lo que pasa es que no vale solo. Parece ser que no vale solo la iniciativa privada, porque la iniciativa privada es la que ha derivado en este. Y ese es el problema, la vinculación entre empleo y viviendas, en un contexto en el que, repito, hay desempleo, los salarios más bajos han crecido. Ha crecido un 66% el salario mínimo desde el 2019, ¿no? O sea que eso es muchísimo. Ahora mismo es un 60% del salario mediano neto después de impuestos, que es un porcentaje muy razonable y muy elevado en términos comparativos, ¿no? Ha habido otras mejoras en el mercado de trabajo que no me he mencionado, como la caída de la temporalidad, ¿no? La temporalidad, por lo menos de forma, pues si a principios de siglo era de un 30%, de un 32%, con la crisis cae, pero cae porque se despide mucho trabajo temporal y por lo tanto disminuye el trabajo temporal, no porque se esté creando trabajo indefinido, pero con la reforma del 22, pues ha habido una caída al 15% cuando es total y en el sector privado es el 12%. Entonces, bueno, y el 12% ya es un porcentaje muy parecido al que puede haber en otros países europeos. Antes era el país que tenía más empleo temporal, ¿no? Entonces la temporalidad se ha reducido formalmente. Toda la reducción de la temporalidad formal no es reducción de la temporalidad, porque te contratan con trabajo, con un contrato indefinido, pero eso no significa que no te vayan a despedir a los 3, 4, 5, 6 meses. O sea, la temporalidad de facto sigue existiendo, pero ahora mismo está pendiente de que se haga un informe sobre el impacto de la reforma. La idea que yo tengo es que, bueno, que aumenta, no se ha reducido tanto de facto como de forma, pero que sí ha habido una reducción, porque mucha gente que antes despedían para volver a contratar, pues ahora mismo, pues, si hay negocio, pues se mantienen en la empresa. O sea que, y esa es otra mejora importante, aunque sigue siendo uno de los elementos que explican la precarización o la exclusión en el empleo, ¿no? En Castilla y León, de los más importantes, ¿no? Porque sigue dando esa rotación, ¿no? Y luego también yo creo que el mercado de la vivienda es muy inflexible en el sentido de que la vivienda está donde está y no necesariamente está donde está el empleo, ¿no? También estos días estaba leyendo y también he visto entre los autores a Rafa el último informe del Consejo Económico y Social sobre la inmigración y hablaba cuál es uno de los impedimentos para que además en comunidades autónomas como Castilla y León, muy envejecida, que en los pueblos hay muchas personas mayores necesitadas de cuidados que cubren principalmente mujeres inmigrantes. Bueno, pues muchas veces la inmigración no se asienta en el medio rural porque no tiene acceso a vivienda, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, puede parecer paradójico, pero a veces hay vivienda vacía, pero está en sitios donde no hay empleo. Entonces, como no las podemos trasladar a los lugares donde son necesarias para... E incluso cuando están en sitios donde hay empleo, no necesariamente son viviendas que a lo mejor el propietario prefiere que esté vacía a alquilarla. Hace poco salió en El País, me parece, hablando de, yo creo que era en la costa. Son casos puntuales, nos sirve de ejemplo. No hay estadísticas de cuánta gente no puede encontrar vivienda en los pueblos, ¿no? Pero que se da también esa paradoja, o que necesitan una reforma y porque lleva mucho tiempo sin habitar y no hay mecanismos, el dueño no quiere hacerlo, no hay mecanismos públicos
para gestionarlo, etcétera, ¿no? O sea, que son problemas muy complejos, porque la vivienda, además, hay gente que tiene una vivienda y no la quiere alquilar, porque su vivienda, su casa está vinculada a sus vivencias, ¿no? Eso no pasa con otras cosas, ¿no? Y luego yo creo que también hay que conectarlo con la politización o la instrumentalización que se ha hecho también de la vivienda, ¿no? Todos hemos oído estos... yo cuando vi que el principal problema de los españoles era la vivienda, de hecho fui a buscar si en algún sitio aparecía en qué aspecto concreto y si no era la ocupación de viviendas, ¿no? También se nos ha hecho, yo creo que creer o percibir que hay un problema de ocupación gravísimo, ¿no? Esto creo que lo hemos oído todos, ¿no? La ocupación, y de hecho... Yo estoy preocupado porque he dejado la casa sola y ya hace una hora, a ver si cuando llegue... Y eso forma parte, yo creo que también es uno de los factores que impide o inhibe que mucha gente ponga... porque el miedo, ya hablamos no de ocupación, de entrada, de allanamiento de una vivienda, sino de la inquiocupación, ¿no? Si se lo alquilo a una persona que después, ¿no? Hasta hace nada no habíamos oído hablar de la inquiocupación, pero ahora es un término que se utiliza, ¿no? Para generar ese miedo a sacar al alquiler o a la venta viviendas, bueno, a la venta no, al alquiler ciertas viviendas, cuando realmente los datos no apuntan a que el problema de la ocupación o la inquiocupación sea un problema real, ¿no? Y aquí puedo recordar el fiasco de las oficinas antiocupación de Castilla y León, ¿no? Me encanta cada vez que veo en la prensa... Sí, yo me acuerdo además la última vez, creo que estaban presentando el éxito el éxito de las oficinas antiocupación y decían: en Soria en un año se han duplicado las solicitudes, ¿no? de información a la oficina. De 1 a 2. Claro, cuando buscas el informe, en Soria el año anterior había habido un caso, ni siquiera un caso porque es demandas de información, es llamadas a la oficina para informarte acerca de, ¿no?, qué hacer en el caso de... Y claro, el año siguiente había 2, pero qué bien lo disfrazaron con que en provincias como Soria se habían duplicado los casos. Bueno, es un fiasco. En Castilla y León, yo no puedo hablar de otras comunidades autónomas, pero en Castilla y León estas oficinas han sido un absoluto fiasco. Es lo que llamamos los asustaviejas, ¿no? Sí. Este miedo y esto yo creo que va en detrimento de sacar a la oferta de alquiler viviendas que están vacías y disponibles, ¿no? Que esta era también otro de los temas de los que queríamos hablar. La vivienda, ¿hay problemas de acceso a la vivienda porque no haya vivienda? No, los problemas son otros. O que es más rentable utilizarlo para otros usos, ¿no? La vivienda turística, que yo cuando empezamos, Belén se acordará, cuando empezamos con la mesa de vivienda aquí en Salamanca, Se ve. yo estaba muy pesadita allí todo el rato con él. La vivienda turística, hay que meterle mano a la vivienda turística, porque en la medida que un propietario considere que está sacando mucho más alquilándolo, ¿no? Es el síndrome Airbnb, alquiler turístico, mucho mejor que tenérselo alquilado a una familia que a lo mejor les dejan de pagar y no los va a poder echar. Bueno, pues esto también va en detrimento de que si hay poca vivienda disponible y la que está utilizada para otros usos, o el alquiler temporal, pues también ocurre exactamente lo mismo. ¿Y qué vamos a contar en una ciudad como Salamanca, ¿no? En la que si puedo alquilarle a un estudiante alquiler de temporada y que se marche en el mes de junio y hasta septiembre no vuelva, bueno, pues mucha gente prefiere hacerlo también en el Colegio de Médicos hace 2 años, la escuela, sí, también fue el tema, que estaba el presidente de las inmobiliarias, me acuerdo, yo estaba entonces en el público, y recuerdo esto, como él nos decía, bueno, pues hay gente que nos dice, no, a familias no, tengo un piso en alquiler y lo publicito en la inmobiliaria, pero no quiero familias con niños. Y él decía, esto no lo puedes poner en un anuncio de alquiler de una vivienda, no lo puedes poner esto. Ya lo ponen, ¿eh? Ahora ya no tienen vergüenza. Ya lo con ponen. Las dificultades, ¿no? Prefieren el alquiler de temporada con los estudiantes, y entonces, bueno, pues es vivienda. Parece mentira que en una Salamanca sea imposible encontrar una vivienda, ¿no? En el sistema de acogida de refugiados. Cuando salen del sistema de acogida,
bueno, tenemos entre nosotros casi un círculo para ver si alguien sabe de alguna vivienda que quieran alquilársela a una familia con niños. Y desde luego, en caso de Salamanca, no es por falta de suelo, ¿no? Exactamente. Porque ni no suelo, falta ni uno salir por cualquier... Te basas por a lo largo del río, por el margen derecha, Claro, todo y ahí Huertatea, está detrás de urbanizado. Huertatea, anda que no hay metros ya urbanizado. O en el exactamente. Zurguén también, del Zurguén hacia Vista Hermosa. Hay suelo, todo el que quieras, ¿no? Que en Madrid, el suelo, claro, no está en Madrid, Sí. está fuera de Madrid. Y es otro problema. O en Barcelona, en otras ciudades, pero en Salamanca, o sea, no será por falta de suelo. Cuando dicen, no, el problema se resuelve con falta de suelo y haciendo más fácil los permisos. Bueno, pues ya estamos viendo que crece la compra a tocateja en Salamanca. Esto no significa otra cosa que se sigue utilizando la vivienda como una forma de inversión, ¿no? Aquí en Salamanca, yo antes de dedicarme a la docencia, era trabajadora social en la universidad. Bueno, en otras entidades, pero la última, antes de dedicarme a la docencia, trabajaba en la universidad. Y recuerdo cuántos casos vi de padres, de familias muy humildes de la provincia o de la comunidad autónoma que mandaban a sus hijos a estudiar a Salamanca y habían estado años ahorrando para comprar un piso, para que los hijos vinieran a estudiar a Salamanca. Y cuando venían a estudiar a Salamanca y pedían la beca del ministerio, claro, al ministerio le salía rápidamente que esta persona tenía una vivienda en propiedad en Salamanca. Y entonces la beca se quedaba, con suerte, una beca de matrícula, pero nada de beca, ni de desplazamiento, ni de ningún tipo. Y me acuerdo familias muy humildes, de gente del campo, pero es que no entiendo por qué no nos dan la beca para mi hijo. Si yo no tengo... Yo le decía, porque tiene usted una beca. Pero es que llevamos 20 años sin ir de vacaciones, juntando el dinero para venir a Salamanca a comprar un piso a tocateja para que mi hijo estudie, ¿no? Entonces, esta mentalidad de la vivienda es una inversión se ha vuelto en contra de la propia población, yo digo ahora de Salamanca, y probablemente en otras provincias de Castilla y León ocurra lo mismo, ¿no? Esta percepción de que era la inversión que había que hacer, aunque descubrían pues tiempo después que aquello era... Bueno, también vi desde donde trabajaba, también vi a personas a poner anuncios de alquiler para estudiantes de 8, 10 pisos, ¿no? Y la dinámica, además había gente que incluso te lo contaba, la gente que iba a poner al show, cuando el show, antes de que el show y el Servicio de Asuntos Sociales estuvieran independientes, hay gente que lo contaba, decía, vengo a poner uno en tal calle y tal, y decía, es que yo todos los meses paso a cobrar, ¿no? A cobrar el alquiler a los estudiantes, y con ese dinero junto, y cuando llegaban a la inmobiliaria y compraban otro, el piso número 7, a tocateja, ¿no? Y esta se generaba una dinámica en la que, bueno, pues se invertía el ladrillo y no se invertía en otras cosas, y bueno, ahora creo que estamos pagando esa dinámica de años de la inversión en ladrillo. Seguro que ya tenéis un montón de preguntas que hacer o intervenciones que queréis hacer desde el público. Animaros a participar, que si no aquí seguimos hablando sin parar. Nosotros teníamos aquí vivienda vacía. Pero yo quiero saber si es cierto eso que se oye, que una vivienda social al cabo de 10 años deja de ser vivienda de protección oficial. Uy, pues a mí en esta situación sí que me considero poco conocedora del funcionamiento de las viviendas de protección social. Pero bueno, ya hemos visto que quien hace la ley hace la trampa, y hay en sitios, bueno, yo conozco casos precisamente en la Comunidad de Madrid, en cuanto pasa el plazo, ¿no?, que tienes que conservar la vivienda de protección oficial, bueno, pues se alquila, se pone a la venta, o lo que hemos comentado antes, el caso de Alicante, ¿no?, que unas viviendas de protección oficial que si el umbral de renta que pones es, como era, de 70.000 euros, bueno, pues de protección oficial tiene poco. No es que, claro, se habla siempre de construir viviendas de protección oficial, pero si a los 10 años deja de serlo, tampoco le veo tanto sentido, porque el problema
no se resuelve. Vamos, yo creo que eso depende, yo creo que debe depender de la comunidad autónoma, y es otro problema que tiene la política de vivienda. Bueno, la política de vivienda y otras, o sea, Todas. que es muy difícil de gestionar cuando tienes, cuando sobre todo, no porque haya competencias transferidas, sino cuando se utiliza políticamente, o sea, cuando el enfrentamiento con las políticas del gobierno central se utiliza políticamente para desgastar al gobierno, porque si no, no pasaría absolutamente. O sea, si hay 17, pues será más complicado gestionarlo, pero se puede llegar a un acuerdo. Ahora, si de partida no llegas a un acuerdo en función, o llegas o no llegas en función de quién está en el gobierno central y si es de tu partido o no. Pero bueno, yo creo que eso, como debe funcionar, es que se puede vender, pero por lo que yo sé, en las comunidades de Madrid, por ejemplo, la comunidad autónoma puede ejercer el derecho de retracto, o sea, que lo puedes comprar la vivienda. Entonces, lo cual, y en cualquier caso, si no lo ejerce, tú deberías venderlo a un precio tasado. Claro. Lo que pasa es que eso no se vende a un precio tasado, más luego 200.000 euros más en negro, ¿no? Que el notario en ese momento le llaman por teléfono y tiene que salir, ¿no? Entonces, pero si la comunidad autónoma ejerce el derecho de retracto, no hay ningún problema, porque tampoco tú estás en un sitio, estás en una casa, a los 10 años ya no te quieren mudar de barrio, o te vas a mudar de ciudad o lo que sea, pues vas y la vendes. O la vendes al precio tasado, o bien la vendes de tal manera que la subvención no es una subvención a ti, sino es a una persona que necesita una vivienda, primero has sido tú, luego es otro, y si no, se la compra la comunidad autónoma, se ejerce ese derecho y luego la vuelve a poner a disposición de alguien que cumpla los requisitos. Ese derecho, por lo que yo sé, la Comunidad Autónoma de Madrid no se ha ejercido nunca. O sea, en Madrid durante mucho tiempo, y ahora lo que ocurría es que tú comprabas la vivienda al precio tasado, le dabas lo que fuere en billetes y luego esperabas un año o los 6 meses que tenía porque eso, el derecho de retracto lo ejercías después de realizar la venta, ¿no? A ver si daba señales la comunidad autónoma, y si daba señales te quedabas sin la parte que... Pero bueno, eso no se ejercía nunca. O sea, entonces, este tipo de cosas que yo creo que han vuelto a salir ahora cuando se hablaba de la ley de vivienda o nuevas normativas que se podía desarrollar, eso es algo que está inventado y que no cuesta nada hacerlo, pero que no se hace porque no se quiere. Porque no se quiere tener, porque si no, si en este país se llevara 20 años o 45, ya que son 45 desde el golpe de Estado y la construcción del Estado de Bienestar, finales de los 70, primero de los 80, 45 años con construcción de vivienda de protección oficial o social o como la queramos llamar, pues ya habría un parque de viviendas muy significativo, ¿no? Claro, ahora hay que empezar de cero, es una política que de medio o largo plazo, los gobiernos duran lo que duran, etcétera, ¿no? Entonces, pero es un tema complicado, pero yo creo que está todo inventado. O sea, que es cuestión de sentarse y ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, y querer hacerlo. Porque si no se ha hecho es porque cuando se han querido hacer las cosas hace, ¿cuánto era? 15 años. No había cuarto pilar del estado de bienestar, que era la protección a dependientes. Bueno, y en un momento determinado, ¡pumba!, se puso en marcha y está funcionando con problemas en unas comunidades más que en otras, pero está funcionando y es algo que se sabe qué es lo que hay que hacer para que se resuelva. El tema del salario mínimo que hablaba, o el tema de la reducción de la temporalidad, limitar los contratos temporales. Bueno, se suponía que no se podía hacer, no se podía aumentar el salario mínimo porque eso iba a generar un aumento del desempleo. Y al final, unos pocos iban a ganar más, pero muchos que estaban ganando el salario mínimo sí venían a la calle. Pues se ha visto que no. ¿Y qué es lo que ha hecho falta? Pues coger y hacerlo. Entonces, con el riesgo de que te equivocas, bueno, pues si te equivocas siempre puedes dar marcha atrás, ¿no? Pero, repito, son temas muy complicados, más complicados que lo del salario mínimo, pero son temas que se sabe qué ha funcionado, dónde ha funcionado y qué no funciona. Y se sabe, por ejemplo, que la liberalización del suelo, que continuamente se está hablando otra vez sobre ello, pues no resolvió el problema de la vivienda, ¿no? Se hizo en la época de Aznar, me parece, y se pusieron millones de... Este es el país que más ha construido. Hay un indicador
Lo que pasa es que no me lo traía un indicador que se llama land claiming, una cosa así, o ocupación de tierra, que es las hectáreas que se han ocupado en construcción en los últimos 10, 20 o 30 años. Estuve mirando ayer para España. España es el país, yo creo que es el primero, es un país de Europa que más que Francia y Alemania junto, o que Francia y Austria junto, que más terreno había cimentado, y el resultado lo estamos viendo cuál es. Pues no ha cambiado nada, o sea, estamos los pisos más caros que estaban cuando la burbuja, ¿no? Entonces, hay que trabajar en muchos ámbitos muy distintos. Y hay que, por supuesto, junto a eso, la gente tiene que tener renta para comprar casas o para pagar alquileres dentro de lo que es razonable, y para eso hay que seguir potenciando el empleo y reducir el desempleo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me surge ahí una pregunta, y ya dejo también si el empleo mejora, los salarios mejoran, y eso no hace que mejore el acceso a la vivienda, porque el precio de la vivienda sigue subiendo. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Salvo que tú pongas en marcha, claro, políticas públicas que no significa que el sector público vaya a construir, ¿no? Claro. Pero si en este país se construían 700.000 viviendas antes de la crisis, ¿por qué ahora no se pueden construir? Ya, pero bueno, pero no significa eso. Tiene que haber políticas que gestionen ese mercado. ¿Y cuál es el escollo para ese tipo de políticas? Eso pues yo, uno de los principales, además ya lo ha apuntado antes Rafa, que aplica a la gestión de la inmigración y a muchísimos aspectos, a la sanidad, la asistencia sanitaria, que es la dispersión de competencias entre el gobierno central y las comunidades autónomas. ¿Quién legisla? ¿Quién aplica? ¿No? Y se utiliza, yo creo que de forma intencionada, se confunde al ciudadano, ¿no? Esto es como cuando le das las largas, las cortas en carretera a la liebre, ¿no? Y se confunde a la ciudadanía con quién tiene las competencias reales sobre lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues hay una ley de vivienda de ámbito nacional, pues la culpa la tendrá la ministra de Vivienda. Ocurre con la gestión de la inmigración, ocurre con la asistencia sanitaria, ¿no? Y yo creo que se juega con el desconocimiento de gran parte de la población de quién realmente es la persona responsable o competente. Y luego están las comunidades autónomas insurrectas, ¿no? Que deciden que no van a aplicar la ley de vivienda, ¿no? No van a aplicar el límite no van a aplicar zonas tensionadas porque no quieren, porque simplemente, pues, como forma de oposición política, decides no aplicar algo de forma consciente, ¿no? Y si es necesario, bueno, pues con echarle la culpa al gobierno central, o a la inversa, ¿no? El gobierno central con echarle la culpa a la comunidad autónoma. Entonces, en este juego de tirarse unos a otros la patata caliente, pues al final el ciudadano es el que está confundido, sin saber muy bien de quién es la culpa de esto, quién es el que tendría que hacer algo y no lo hace. Y hay otro tema que no hemos comentado aquí, que claro, que la vivienda esté cara no perjudica a todo el mundo. Perjudica a los que no tienen vivienda. Entonces, bueno, o sea que los problemas de unos son ganancias de otro. Y aquí, claro, aquí no hay, en economía, hay una cosa que se llama óptimo paretiano, que es un palabra de economía, que eso es cuando nadie puede mejorar sin que alguien se vea perjudicado. Entonces, el óptimo no significa que sea lo mejor, no puede ser una cosa terrible. O sea, si aquí tenemos 25 millones, me quedo yo con 24 y os doy uno para repartirlo entre vosotros, eso es un óptimo paretiano, porque nadie puede mejorar sin que alguien se vea perjudicado. En este caso yo, que me quedo ni mis 24 millones, ¿no? Entonces, estamos en una situación que es y una política, por cosas que pueden funcionar. Puede funcionar el control en zonas tensionadas, la limitación de las subidas de alquileres. Siempre se dice, bueno, no, los efectos no deseados, porque van a sacar las viviendas del mercado y tal. Dice, bueno, depende de lo que sea. Claro, pues si tú me dices que sacas una vivienda del mercado porque en vez de subir el 15% vas a subir el 3%, dice, no, entonces yo prefiero no ganar nada. No lo sé, a lo mejor no es muy razonable.
Igual lo puedes sacar si tienes alquiler de temporadas o puedes hacer una vivienda turística, pero si tú limitas el alquiler de temporada y limitas la vivienda turística, seguro que esa persona seguirá. Y en los sitios donde se ha puesto en marcha, creo que ya empieza a haber evaluaciones, está funcionando. Pero claro, eso beneficia a unos y perjudica a otros. Y eso son decisiones políticas que tienen ganadores y perdedores. Igual que lo tiene la subida del salario mínimo. Tiene ganadores y tiene perdedores los que tienen que pagar el salario mínimo. No debe sorprendernos que la COE diga que no puede subir el salario mínimo, que va a ser el fin del mundo, etcétera, etcétera, porque los empresarios tienen que pagar el salario mínimo. Pero hay ganadores y perdedores. Entonces, y la política, hay ámbitos muy raros en donde no es así, que todo el mundo puede ganar, pero en muchos casos no es así. Entonces, ¿por qué no se hacen las cosas? Pues porque a lo mejor la relación de poderes entre los que ganan y los que pierden, pues los que ganan, los que pierden con la intervención en el mercado inmobiliario, pues están más dispersos, están menos organizados, tienen menos poder, tienen menos representación política. Todo eso también es un elemento que está detrás, ¿no? Y siempre se va a utilizar los efectos no deseados. No, es que esto no se puede hacer. Bueno, pues repito, en política también, si uno se equivoca, pues tiene que reconocerlo. Y así es como debe funcionar. Y toda política debe estar sujeta a evaluación, que es una cosa que no se hace en este país y que se debería hacer siempre sistemáticamente, que se empiece a hacer. Pues bueno, también cuando se acabó con la esclavitud, los beneficios eran claros, ¿no? Bueno, no sé si hay más intervenciones, sí. Estos pisos que están haciendo en los locales, en Salamanca ahora está muy de moda. Eso... Alquiler turístico, Esos son destinados al alquiler turístico. La mayoría son alquileres turísticos. bueno, y hay para vivienda también. Esto es... En Madrid llevan, yo creo que 10 años ya con esto. Había una cosa que es el sistema de ciudades, que decían que las innovaciones llegaban a las ciudades y luego se iban repartiendo por el territorio, ¿no? Entonces ya han llegado aquí, ¿no? Ya se han empezado, yo he empezado a ver y tal. Y dice, bueno, yo creo que aquí es alquiler turístico, es también vivienda de uso normal, ¿no? En algunos casos de más calidad, en otros casos menos calidad, aunque lo vendan como loft, ¿no? Que parece porque suelen ser más oscuras y tal, ¿no? Pero claro, como hay tanta demanda, pues eso, y luego eso va acompañado con que los usos de los bajos comerciales, de los bajos de los edificios que antes eran usos comerciales, ahora con el cambio de modo de compra, etcétera, etcétera, supermercados, hipermercados y tal, y la pérdida del comercio de barrio, pues están vacíos. Entonces, bueno, eso es una cosa, cada uno puede tener su opinión. El problema es que eso te cueste como un piso de verdad, en un tercero, en un cuarto, con exterior y con luz, etcétera, ¿no? El problema es ese. Si no, pues bueno, siempre ha habido diferencias de... O que no estén registrados como vivienda. Tienen que estar tramitados, porque se tiene que hacer un cambio de uso de local. Pero hay algunos que no tienen hecho el cambio de uso. Si no lo tienen, es ilegal y entonces es un fraude, porque seguro que no te lo van a cobrar más barato. Claro. Yo he ido a ver alguna, por curiosidad, y ya te dicen, alguna inmobiliaria me dice, no, aquí uno no se puede empadronar. Pues, Entonces no es una vivienda... pues eso es un fraude, a no ser que te lo vendan por 20.000 euros. No. Si te lo venden por 20.000 euros, entonces no. Es para alquiler. No te puedes empadronar porque son de uso temporal. Y digo, pues seguro que alguno la compra, va allí pensando que puede... Pero vamos, que eso está derivado de todo esto. Igual, aquí supongo que también, ¿no? Cosas que antes jamás saldrían al mercado inmobiliario y ahora están saliendo. Porque hay una demanda terrible y eso es lo que explica la subida de los precios. Y cuestiones que decíamos, el prohibir la compra de pisos a la gente que no esté empadronada más allá de un número razonable. Bueno, pues eso está reduciendo demanda especulativa, eso de alguna manera reducirá el aumento de los precios. Ahora, ¿eso es limitar la libre empresa? Pues sí, es limitar la libre empresa, sí. Entonces ahí hay un debate. En el fondo hay un debate, porque claro, intervenir en un mercado es no dejar que funcione libremente, ¿no? Sí, en la mesa de vivienda que hicimos en el Julián Sánchez El Charro hace unos meses, yo puse el ejemplo de las mascarillas. No sé si os acordáis que la primavera de 2020
hemos llegado a pagar las mascarillas a 8 euros, ¿no? Había algunos casos en los que yo recuerdo haber ido a una farmacia y haber pagado por 2 mascarillas 20 euros, ¿no? Entonces, parecía que aquello era intervenir. ¿Cómo iban a intervenir en el libre mercado, ¿no? Cuando sabíamos además que había gente que estaba dando pelotazos, auténticos pelotazos con la venta de las mascarillas. Y podríamos dar ejemplos. Pero... Y podríamos dar ejemplos, exactamente, no vamos a darlos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Hasta que no se publicó en el BOE un tope del precio de la mascarilla, se topó el precio de la mascarilla, que tampoco era ninguna cosa tan revolucionaria, pues no se estaban interviniendo las fábricas de mascarillas, no, simplemente se topó el precio de las mascarillas, hubo algún problema volvimos a tener algún problema de abastecimiento, no hubo ningún problema de abastecimiento, empezaron a haber mascarillas de 20 en 20 en los supermercados y se acabó con el problema de la especulación. Yo creo que en el mercado de la vivienda hace falta considerar, como se consideró en aquel momento las mascarillas como un bien de primera necesidad, aplicárselo al mercado de la vivienda. Pero claro, como dice Rafa, también cada vez que se aplican este tipo de medidas ganan unos y pierden otros. Por cierto, la noticia esta del Mundo Today, el contenido, aparte del titular, decía algo así como que los empresarios estaban muy enfadados con la nueva subida del salario mínimo, pero que por otro lado iban a recuperar lo que perdían por ahí con el cobro, ¿no? Con el aumento del precio del alquiler, porque casualmente muchos de los grandes tenedores pues eran empresarios que mantenían un número de viviendas importante. Entonces, bueno, pues... Bueno, pero que eso de tenerle temor al salario mínimo, a la subida, es una mirada miope, porque en principio esa subida del salario mínimo se va a gastar en el mercado, es consumo. O sea, que más dinero que entre de circulación. Sí, no, Lo que pasa es que hay que regular. El Estado tiene que legislar y regular. No puede dejar a la libertad del mercado porque es especulador. Si fagocita todo lo que encuentra a su paso, es cruel. Entonces, si no hay una regulación de vivienda, de empleo, incluso de inmigración, porque la inmigración hay que regularla sabiamente. Para eso existen los estudios de economistas, sociólogos y tal. Ahora se va, ojalá, a partir de abrir a regularizar a 500.000 personas. Son personas que nosotros trabajamos a diario en Cáritas, que están y no pueden trabajar porque no tienen papeles. Eso es absurdo. Esa persona tiene que estar trabajando para su propio bien, desde su familia, el de la sociedad, de la seguridad social, porque tiene que aportar, y no tiene que estar viviendo y yendo a los comedores de Cáritas de Cruz Roja o los comedores de los pobres. Entonces hay que regularizar a esa gente. ¿De qué manera? Hay que hacerlo con cabeza, que para uno ha ido a la universidad y ha estudiado. Y dejarse de demagogias, decir la avalancha, el efecto de llamada. No, un momento. Esas personas sí están en España. Yo pregunto a los partidos políticos que se oponen a la regularización, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos? Algunos partidos políticos no lo dirán, pero lo piensan, los fusilamos. Los mandamos a la Cámara de Gas como Hitler. ¿Cómo que no lo dice? Yo me tenía que apuntaros algunos bulos asociados a la vivienda. Bueno, el que hemos oído todos, los inmigrantes irregulares acaparan las ayudas a la vivienda, ¿no? No hay más que... ¿Cómo van a acaparar? Totalmente, es el primer... No tienen acceso a eso. No pueden acceder, pero es que además utilizan torticeramente la lista de las personas beneficiarias, creo que la última vez era la lista de beneficiarios de las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. Claro, decían, mira, empezamos Abdelacar, Abde no sé cuánto. Claro, si empiezas por la A, la probabilidad de que haya personas con un apellido, ¿no?, que te suene a extranjero, pero si las ha pedido y se las han concedido es o bien porque ya es nacional o bien es residente legal y tiene todo el derecho a acceder a las ayudas como cualquier otro. En eso estamos de acuerdo. Pero luego yo ya he oído en las redes sociales, si expulsamos a todos los inmigrantes,
¿Habrá disponibilidad de vivienda para todos? ¿No lo habéis oído? Sí. ¿O solo soy yo la que le salen estas cosas? Áticos en la cuando Castellana, pasan? vamos. No, vamos, en el barrio de Salamanca, desde luego, habría mucha disponibilidad, porque vamos, es residencia de muchísimos Claro, venezolanos exactamente. de posibilidades. Sí. Esos no tienen problema en Y esos en no Madrid. son sospechosos de ser regularizados para que voten a Pedro Sánchez. Esos tampoco, ¿no? Bueno, pues es que luchar continuamente con el relato, ¿no? Que se vende y que la gente escucha. Entonces, bueno, pues es que a mí un partido político me vende que expulsando a toda la gente que quiere expulsar va a haber disponibilidad de vivienda, de trabajo, ¿no? Como si fuera... Sí, sí. Para todos. Más sanidad, efectivamente. Pero yo lo que veo en mi trabajo es que la mayoría de los inmigrantes que están indocumentados quieren trabajar, están en edad de trabajar y tienen salud física y mental para trabajar. Totalmente. A eso vienen, no vienen a otra cosa. No, Eso es gente muy aprovechable por la sociedad. Y Totalmente. los nativos, los españoles, que están en nuestros recursos, si no trabajan es por problemas que traen arrastrados de años atrás, de adicciones, problemas de salud mental. Esa gente no se puede fácilmente incorporar al mercado de trabajo. Entonces estamos notando que tenemos más participantes inmigrantes que nacionales, porque quizás los nacionales que están en condiciones de trabajar, porque hay un crecimiento del empleo, se están empleando. Entonces ya no necesitan de estos recursos de primera necesidad tanto. En cambio, el inmigrante que es irregular tiene que seguir viniendo a nuestros comedores, porque ¿qué alternativa le quieren? Más que venir a nuestros comedores. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos quedamos todos con las ganas y con el gusto de haber podido debatir. Yo creo que sí que ha sido realmente un conversatorio, ¿no? sí, yo creo que sí. Así que nada, pues muchas gracias por la participación, que ha sido muy rica, y también a vosotros por la participación, que también ha sido muy interesante. Y nada, nos vemos aquí mañana de nuevo a las 8 para hablar de vínculos, de otro de los temas, otro temazo de FOESA, que tiene que ver con los vínculos y la creación de comunidad y lazos comunitarios. Mañana a las 8 nos volvemos a ver aquí. Repetimos lo de las entradas. Si alguien quiere entradas para el concierto, no sé si hemos traído hoy, pero si no, os recordamos que se pueden comprar en Monroy, en la sede de Cáritas. Y nada, nos vemos mañana. Muchas gracias.